Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, Dios me los bendiga en este precioso día del Señor. Cada día es una nueva oportunidad de crecer en su amor, de crecer en su misericordia. Y como estamos en épocas preciosas donde el Señor Jesús va a nacer, sobre todo en nuestro corazón, tenemos que tratar de que morir cada vez más a esta humanidad y crecer en la divinidad. Y para crecer en la divinidad, pues necesariamente tenemos que empezar a reconocer qué es lo que nos está haciendo daño, qué es lo que nos ata a este mundo, qué actitudes de nosotros nos causan dificultad de cambiar, porque a veces somos demasiado como un poquito de pronto orgullosos, o de pronto somos muy fuertes en nuestra forma de ser y nos causa dificultad cambiar. Entonces, ¿qué es lo que nos impide realmente ser esos verdaderos testimonios del amor de Dios? Entonces, digámosle al Señor hoy que con su palabra nos nutra, nos ayude cada vez más a pulir, a limpiar. Antes de empezar, yo quiero recomendarles un video precioso. Se llama El Cincel de Dios. A mí me gusta el del inglés, en inglés, no es que yo sepa inglés, pero lo traducen abajito, son unas letricas que no lo entiende perfectamente. Se llama El Cincel de Dios, escúchalo. Y que estos días, que ya quedan poquitos para en este precioso diciembre, nos ayude cada vez más a sacar cositas que todavía tenemos en nuestro interior y no nos deja ser esos verdaderos testimonios del amor de Dios. Entonces invocamos la Santísima Trinidad para que Él sea el cincel de Dios, esa Trinidad hermosa, para que sea ese cincel precioso que nos ayude a limar tantas cosas que tenemos en nuestro interior. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, yo quiero que hoy mi corazón sea ese barro disponible para ti, para que tú lo moldees, para que tú lo hagas una vasija, un barro nuevo. Tú que eres el alfarero, ese alfarero precioso, ese alfarero donde tú haces nuevas todas las cosas, que a pesar de que tal vez tengas una joya preciosa en nosotros, la destruyes para volverla a reconstruir y hacer una joya mucho más hermosa, porque tú eres ese alfarero. Hoy queremos disponer nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, todo lo que somos a ti, para que tú nos nutras, nos pulas, nos vayas quitando esas asperezas que tenemos, porque tal vez somos ese barro, tú eres alfarero y tal vez tenemos piedritas que tal vez te incomodan cuando vas haciendo esa vasija nueva. Ayúdanos, Papito Dios, ayúdanos a crecer en tu amor. Enséñanos a ser mansos y humildes, porque como cuesta realmente, porque allí es donde se refleja tu verdadera actitud, tu presencia en nosotros. Bien dijiste en un momento: ¿quieres conocer a mis discípulos? Por sus obras los reconoceréis. No tanto por los milagros, sino sobre todo por la actitud. Enséñanos a tener una actitud suave, humilde, que se parezca mucho a tu carácter. Haz nuestro carácter como el tuyo. Gracias, Papito Dios, por la presencia de nuestro Señor Jesucristo, por ese sí de Él, el hecho de venir aquí a la tierra, por ese sí de mi Madre preciosa del cielo, mi Madre María. Y llénanos de la presencia del Espíritu Santo, como con el solo saludo de mi Madre María, el solo saludo, con el saludo tan lindo. Un solo saludo nomás bastó para que su prima Isabel fuera llena del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por darnos a entender tu palabra. Amén y amén. Bueno, Moni, ¿qué palabra tenemos hoy? Bueno, y continuamos con el Evangelio de San Lucas. Vamos al capítulo 1, seguimos en el versículo 46 al 56. Dice así: María dijo: mi alma alaba la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, y desde ahora
siempre me llamarán dichosa, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Santo es su nombre. Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian. Actuó con todo su poder, deshizo los planes de los orgullosos, derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes. Llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Ayudó al pueblo de Israel, su siervo, y no se olvidó de tratarlo con misericordia. Así lo había prometido a nuestros antepasados, a Abraham y a sus futuros descendientes. María se quedó con Isabel unos 3 meses y después regresó a su casa. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué dicha tener a nuestra Madre María en nuestra casa. Bueno, Moni, qué oración tan hermosa la de la Virgen María. Mi mamita María del cielo, preciosa, hermosa. Hoy es fiesta hermosa, porque hoy exaltamos esa oración tan bella de nuestra Madre María. Sí, y queda uno asombrado cuando uno ve diferentes oraciones en la palabra de Dios, porque todas estas personas, incluyendo algunos que fueron tomadas como tipo de prédica más que oración, como ellos en su referenciarse de Dios hablaban era de las grandezas del Señor. O sea, ellos reconocían las cosas que Dios había hecho con su pueblo Israel, cómo lo había libertado, cómo lo había hecho ganar batallas, cómo había conquistado terrenos. Bueno, en fin, me parece bien impresionante porque en este momento la Santísima Virgen está, o sea, cuando ya básicamente tiene la confirmación de que está en embarazo, y eso fue por el saludo que le da su prima Isabel. Ella reconoce la grandeza de Dios y lo exalta en su poderío, lo exalta en lo que Él ha hecho por su pueblo. Yo quedo asombrada porque además de eso, la formación que las personas, los judíos, tenían de reconocer toda la historia de Dios en Israel, o sea, cómo Él actuó a través de los años y demás, y cómo es ese... O sea, yo quedo asombrada porque no solamente es de conocer el poderío, ellos tenían también para reconocer su genealogía. O sea, ellos no eran de esos que olvidaban su historia, no. Ellos tenían presente su historia. Yo quedo asombrada por eso porque la realidad nosotros poco conocemos de la historia. Acordémonos, hace poquitos días estuvo leyendo... Sí, la grandeza de este pueblo es que ellos reconocían su historia, y estábamos leyendo precisamente en estos días pasados el Evangelio de San Mateo, que hablaba de toda la genealogía de Jesús, y cómo no solamente Mateo habla de la genealogía, sino Lucas hace también un estudio bastante importante. Lucas no fue discípulo directo de Jesús, pero él hace una investigación de la genealogía de Jesús. Y yo me ponía, o sea, no solamente en el momento hablaba de cómo nosotros no conocemos la genealogía, sino que además de eso no conocemos la historia, ¿sí? Nosotros no conocemos la historia de nuestros países muchas veces, o sea, fácilmente nos desubicamos de muchas cosas que pasaron en todos nuestros ancestros. Y cómo es de importante para nosotros tener presente eso. ¿Por qué? Porque es imperioso que nosotros conozcamos aquellas proezas, aquello que de verdad nos sacó adelante, que nos hizo superar muchas situaciones a nuestros antepasados, pero también importantísimo nosotros conocer aquellas cosas que no se hicieron tan bien como para no volverlas a repetir. Realmente desconocemos la historia, nuestra historia, y el desconocimiento de nuestra historia está haciendo que volvamos a cometer errores, los mismos errores del pasado, y son errores que nos llevan a destrucción además. Entonces,
yo quedo asombrada porque de verdad, o sea, hasta en este momento la Santísima Virgen hizo que las mujeres no podían ser formadas, porque ellas no recibían esa educación como lo tenían la de los hombres sí eran formados, sí eran instruidos. Acordémonos la historia, ayer hablábamos de que la Santísima Virgen fue entregada a un templo para formación, para su educación. Entonces yo creo que ella también tiene esa formación, pero porque ella estuvo allí en ese templo formándose. Y ella lo recuerda. Miremos al primer mártir de la iglesia, San Esteban. En el momento en que a él lo están apedreando, él está recordando las grandes cosas del Señor. Eso es impresionante. Miremos que el primer discurso de Pablo, cuando él recién se convierte y el Señor lo lleva a un determinado sitio y empieza a predicar, que fue la primera prédica, su primer discurso después de convertido, de esos 3 días que él pasó en ceguera. Él recuerda las proezas del Señor, o sea, recuerda todo lo que él ha hecho en el pueblo de Israel. Y yo quedo asombrada porque la verdad nosotros casi no hacemos eso. Nosotros no recordamos las proezas de nuestro Señor. Nosotros hablamos de muchas cosas, pero no del poderío de Dios, no de la grandeza de Dios, no de los milagros de Dios, no de las cosas poderosas que el Señor está haciendo en nuestra tierra. Y es necesario que nosotros, casi como la Santísima Virgen, que se reconoce humilde, ella se reconoce la esclava de Dios, reconoce el poder de Dios y que está a su servicio cuando Él lo desee, cuando Él lo necesite. Por su grandeza y por su poder, ella no puede hacer nada más sino servirle a nuestro Dios. Sí, esa oración es muy linda. Y fíjense, yo les recomiendo que vean el libro de Judith, que hace parte de los libros no canónicos como tal, pero están dentro de la Biblia. Se llama el libro de Judith, la oración que ella hace antes de ir a la batalla, porque fue una guerrera tremenda. Exalta el valor de la mujer. Ese libro es hermosísimo, se lo recomiendo a las mujeres que lo estudien, que es muy bello. Y la oración de Judith, como bien dice mi esposa, tiene mucho contenido frente a la oración que mi Madre María hace, y allí nos está enseñando a orar nuestra Madre del Cielo, cómo debemos exaltar el nombre de nuestro Padre Dios. Y allí pues hay varios elementos muy hermosos, súper lindos. Por ejemplo, el hecho de cuando hacemos el Dios te salve María, uno dice, ¿será que uno está inventando algo nuevo? No, está diciendo lo que dice la palabra del Señor, porque por siempre me llamarán bienaventurada. Sí, qué hermoso, por siempre la exaltaremos a ella, porque es nuestra mamá del cielo hermoso. Entonces, precioso, y sobre todo a mí me llama mucho la atención porque dice que a los ricos los sacó, los dejó vacíos, y a los pobres los exalta. No estamos hablando de la riqueza espiritual, sino la material como tal, porque es más fácil que un rico entre por el ojo, que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico en el reino de los cielos. Por eso las riquezas materiales hay que tener mucho cuidado, porque no fácilmente nos distraen de lo espiritual. De igual manera también habla de los humildes de corazón, de los sencillos, que realmente el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. O sea, aprender a ser sencillos, que cómo cuesta ser sencillos y humildes, porque nos causa dificultad, primero, ser corregidos. Segundo, tenemos de pronto tanta altivez que no nos dejamos de pronto enseñar y no somos educables. Entonces, y sobre todo porque la soberbia es muy sutil en el corazón de los hombres, muy sutil, porque la soberbia es el pecado de Satanás, es el pecado por el cual él perdió ese privilegio de estar en los coros celestiales y estar él siendo, por decir así, el primero de los exaltadores, de los servidores de nuestro Padre Dios allí en el cielo. Entonces la soberbia es el pecado que él de una u otra forma es su ponzoña, que coloca en el corazón de nosotros los hombres
para que no seamos esos dignos hijos de Dios y no los reconozcamos como tal y no nos comportemos como tal. Ser humildes, bien dice mi madrecita santa, reconoce que es algo muy hermoso. Y sobre todo que ella es la verdadera humilde, sencilla, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La humilde, ¿cómo no seguirla a ella? ¿Sí? ¿Cómo no seguirla? ¿Por qué Dios nos ha dado personas santas en la vida? O sea, nos ha colocado ejemplos de personas, bien Mónica reconoce, habla de uno de ellos que fue San Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia. ¿Cómo no verlo en su comportamiento? ¿Cómo no ver, por ejemplo, a San Francisco de Asís, porque de por sí nuestra comunidad es franciscana? ¿Cómo no verlo en su comportamiento? ¿Cómo no ver al Padre Pío? ¿Cómo no ver a Madre Teresa de Calcuta? ¿Cómo no verla? Sí, en su comportamiento. O sea, que si hay personas que se pueden comportar santamente, porque yo no puedo. ¿Sí? ¿Cómo no ver a mi mamá? ¿Cómo no verla? Mi Madre del Cielo preciosa. Como cuando ella es el verdadero ejemplo del comportamiento de una madre, el comportamiento de una hija, el comportamiento de una esposa. ¿Cómo no verla? Sí, y uno dice, pero es que ella era la Virgen María, porque alguien me decía, pero es que ella era, yo no puedo ser igual que ella. Pues claro, si nos pone esos ejemplos, tantos miles de personas que han sido santas y seguirán siendo santas, y ya hay santas actualmente, ¿cómo no imitarlas y cómo no seguirlas? Porque a veces nos causa dificultad si no tenemos un referente de persona. Y nuestra Madre del Cielo nos enseña a orar. Yo les invito, como les decía, estudien a Judith, el libro de Judith, sus oraciones. Hay otras oraciones también muy hermosas, ¿no es cierto? Sí. Donde son de igual, exaltan el nombre de mi Padre Dios. Tú que venciste, tú que hiciste. Te pido que me ayudes realmente a salir adelante frente a esta batalla que tengo. Exalta el nombre de Dios. O sea, la oración más hermosa que existe se llama la acción de gracias, el ser agradecidos por todo. En vez de las quejabanzas, mira que la oración de mi Madre María es exaltación, plena, acción de gracias. En vez de esas quejabanzas que estamos tan acostumbrados constantemente a hacer, es más la exaltación del nombre de mi Padre Dios. Y sobre todo, por eso la Eucaristía es una acción de gracias, es la oración más hermosa que tenemos. ¿En qué sentido? En que allí se exalta el nombre de nuestro Padre Dios. Y miremos ahí lo que dice Rafa, está diciendo, lo que, pues, para reforzar lo que Rafa está diciendo aquí en el versículo 50, donde dice, Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian. Y curiosamente este versículo nos está diciendo cuáles son las respuestas. O sea, cuando tú tienes la respuesta de Dios, pues simplemente cuando tú aprendas a reverenciar a Dios, cuando tú aprendas a exaltar a Dios, cuando tú aprendas a reconocer a Dios, su grandeza y demás, es cuando el Señor va a tener de ti misericordia y va a dar respuestas a aquello que tú estás solicitando. Debes aprender a bajar tu cabeza. Uy, la soberbia es madre. Es tremenda. Por eso es que la gente casi no suelta la soberbia. Y soltar la soberbia requiere morir a uno, a su criterio, a su postura, a tantas cosas que uno dice, no, es que así aprendí yo y entonces así se hace. No, o sea, morir a la soberbia de verdad que es importante, que es fundamental para el ser humano. Yo creo que allí es donde más está arraigada la problemática de la persona. Y yo digo que la Santísima Virgen no tenía nada de soberbia. Su humildad era impresionante, su sencillez era impresionante. Por eso fue una elegida. O sea, su humildad, se sentía pequeñita. Se sentía pequeñita. Solamente en este momento leyendo esto, cuando dice, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. O sea, ella no se reconoce, oh, yo me gané el privilegio de... No, sino el Señor ha hecho en mí grandes cosas, yo no me merecía esto.
y simplemente yo lo reverencio a Él y Él tiene misericordia de mí. O sea, imaginémonos a esa niña, porque ella no era una mujer ya hecha y derecha, no era una niña, era una adolescente básicamente cuando ella queda encinta de Dios. Y cómo ella todavía tiene esa pureza de niña, tiene esa pureza, esa fe de niña, o sea, ella cree todavía en Dios. A diferencia de hoy, nuestros adolescentes a los 13 años ya, mejor dicho, están mandándole a todo el mundo, y aún de niños ya están mandando a todo el mundo porque no hay humildad. Ella está reconociendo, Dios mío, tú has tenido grandezas para mí, o sea, ubiquemos a esa persona, ubiquemos a esa niña, ese contexto, esa adolescente que está amando a Dios, que se está permitiendo dejar ser guiada por Dios, que lo reconoce, que dice, Dios mío, yo, o sea, tan pequeña, yo que no sé nada, que estoy sola, que bueno, aquí yo soy la escogida. O sea, es impresionante, o sea, solamente mira a esa niña con ese amor, con esa dulzura, con esa ternura, con esa humildad, con ese servicio, diciendo, yo, Señor, a mí me escogiste, a mí me das este placer, a mí me das este honor tan grande, y tanto así que ella o sea, su confirmación de que ella está en embarazo, es cuando la prima Santa Isabel le dice a ella o sea, ¿quién soy yo para que venga a visitarme a mí, la madre de mi Señor? Entonces ella como que, wow, sí, o sea, se confirma esto. Y ahí es donde ella hace esta oración, esta alabanza al Señor. Entonces, ¿cómo es de hermoso, de verdad, nosotros morir a tanta soberbia? Que de verdad reconozcamos nuestra humildad, o sea, y vayamos a buscar nuestra humildad, reconozcamos a nuestro Rey, que reconozcamos sus grandezas en nosotros. Nosotros a veces nos levantamos temprano y ya estamos diciendo qué cantidad de cosas tengo que hacer, pero no reconozco, Dios, gracias, hoy me diste un nuevo día. Gracias puedo ver, gracias puedo leer, gracias puedo tocar, gracias puedo sentir, gracias Señor, estás haciendo grandes cosas en mí. No, uno ve como que la mirada es algo bien, el oler algo bien, el sentir algo bien, no, eso ya me corresponde, no, es una grandeza, porque ¿cuántos no se levantaron y no vieron el día de hoy? O no tienen esa salud el día de hoy? Es una grandeza. Pues puede ser que para el Señor es algo pequeño, pero para nosotros es una grandeza. O sea, ¿cuántos que no tienen ojos o no pueden ver, quieren ver? ¿Cuántos no teniendo oídos o no teniendo la audición quieren oír? Y nosotros nada, porque como ya nos sentimos tan grandes que podemos ver, oler, sentir lo que sea normal, o sea, no es una grandeza, y es una grandeza en nuestras vidas, porque nosotros no tenemos control sobre ello, y que necesitamos realmente ese control de la humildad en nuestras vidas. Necesitamos ese darnos a que Dios sea el que maneje nuestra vida, y grandeza, reconocer su poder, sus misericordias, todas las cosas maravillosas que nos da todos los días. Con unas palabras de mi esposa, ¿cómo no amar a mi Madre María? ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no amarte? Como dice, creo que bueno, me olvidó el nombre del grupo dominicano, ¿no es cierto?, que canta esa canción tan hermosa, ¿sí? Stand By For, creo que se llama, no sé si es esa, pero sí es hermoso realmente, como no amar a mi Madre María preciosa del cielo. Y sobre todo, creo que es importante empezar a ser esas personas mansas y humildes, teniendo como testimonio y como ejemplo a nuestra Madre del Cielo, para llegar a estar allí ante la presencia de nuestro Padre Dios. Qué precioso realmente
Y será, hago esta otra pregunta, que mi madre María durante esos 3 meses se puso a hablar mal de José porque la repudió. Sí. No Se puso claro, porque no es que en ese momento mi madre María se dio cuenta cuando iba en el burrico que José la había repudiado, porque sintió dolor al ver que José la había visto en embarazo, porque José no sabía que estaba en embarazo. Y en ese momento fue cuando la llevó ante la prima Isabel, que se dio cuenta de eso. Y María se fue con dolor. Pero no quiere decir que haya hablado mal de él. Escuchen el audio de Radioteatro María Valtorta de cómo se dio ese momento, y es lindísimo. Mi mamá María ni siquiera habló mal de José. Que tengan un día súper espectacular y seamos esas personas agradecidas por todo. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Amén y amén.